Y aquí está saliendo de su catafalco Ferrusquilla, José No, Ángel no, Espinosa. Oye, Héctor, Tú y yo ya somos como vampiros, mi hermano. más o menos. Oye, había prometido hablar, sí, los había amenazado con hablarles de una canción de Navidad que escribí allí en las oficinas del señor Aguirre. Perfecto. Lo dejaremos para cuando se acerque la Navidad porque me dieron otra idea al hablar ustedes de Dean Martin. Yo trabajé con Dean Martin en 2 películas y en una de ellas me dio un balazo. Y les voy a ¿Cómo? explicar. ¿Se pelearon por alguna mujer o qué? No, en la escena. Él me tenía que disparar con una pistola, pero las balas que se usan en el cine son de un cartoncito que al contacto con el aire, al salir del cañón de la pistola, se desintegra la bala, se desintegra ese cartoncito. Pero yo tuve la mala suerte de que la bala de que estoy hablando no se desintegró totalmente, sino que quedó un fragmento que viajó de la pistola que disparó Martin al lado izquierdo, a un lado de mi ojo izquierdo. No sé si se han fijado en el box, cuando un boxeador, un raspón que le dé al enemigo a un lado del ojo allí, le sale mucha sangre. Pues así pasó conmigo. Y yo tenía, al oír el disparo, tenía que caer muerto. Y después vendría la maquillista a ponerme la sangre, etcétera, para las escenas de acercamiento de la cámara. Pero en esta ocasión, ese cartoncito que no se deshizo, me pegó en el ojo y me salió mucha... Yo caí al suelo, porque así tenía que hacerlo, no me desmayé ni nada, pero sí sentí que me salía sangre, y allí me quedé tirado hasta que cortaron la escena, y ya querían repetirla, y ya vieron... Oye, Ferrusquilla está sangrando. Ya vino el doctor Pérez, me acuerdo que así se apellidaba, y me atendió, y se usó esa escena, ya no hubo que repetirla. Sin embargo, en otras ocasiones en que tenía que disparar, Dean Martin pidió que le pusieran una cobija vieja enfrente, más o menos de la boca del cañón, pues, de la pistola, para evitar un accidente como el que yo padecí. Pero no fue de gravedad, pero sí me salió mucha sangre. En otra película que hicimos, que me tocó trabajar con Dean Martin, no con John Wayne, y que se hizo cerca de Cuernavaca, yo manejo un ferrocarril, un tren, y se produce un choque entre 2 trenes a 100 kilómetros por hora. Esas escenas las dirigió un experto en ese tipo de actividades que se apellidaba Canut, ya muy viejito, pero él cuando joven había hecho las escenas más atrevidas en unas películas todavía en la época del blanco y negro, y en esta película trabajaban algunos hijos de él, pero muy hábiles para caerse del tren cuando se produjera el choque, etcétera. Se pusieron 11 cámaras para filmar esa escena, y se logró la escena de trayendo de Estados Unidos un espejo suficientemente largo para que cruzara la vía y suficientemente alto para que el tren que yo manejaba chocara con el espejo y se viera que chocaba con un tren que venía del otro lado, pero era el reflejo del mismo tren que yo manejaba. Pero era muy complicado eso. Tenían todos que estar muy listos y coincidir en lo que tenían que hacer, y las 11 cámaras funcionando, y los extras, hijos algunos del señor Canut, caerse. Toneladas de arena regaron alrededor y pusieron matitas artificiales para que allí cayeran sobre la arena estas gentes. Bueno, pues se produjo el asunto y salió bien. Entonces yo le pregunté al señor Canut, oiga, ¿y si hubiera salido mal, qué hubiéramos hecho? Y me dijo, traer otro espejo, me dijo. Y me dio risa porque imagínate el conflicto de traer otra vez de Estados Unidos un espejo tan grande para intentar una nueva escena. Me acordé de esto porque todo empezó con la escena de Dean Martin. No recordaba yo que había muerto Dean Martin. Oí decir que murió en 1970 y tantos, ¿no? Sí, así es. Sí. Tenía, ¿no?, una enfermedad muy, muy limitante. Sí. Sí.
Ah, no sabía yo. Fuimos más o menos amigos. Me acuerdo cuando trabajamos en la primera película con él, a los mexicanos que estábamos ahí, a los técnicos, que eran muchos, los técnicos mexicanos, nos pararon allí y nos presentaron con Dean Martin. Eran muy ceremoniosos los americanos. Para conseguir esos papeles en las películas americanas se requería tener una entrevista con el director. Ahora dicen el casting. Lo que mal me cae que digan así. Oye, Ángel, ¿la película era del oeste o era de detectives con Dean Martin? La de Dean Martin era del oeste, pero no de caballos y no de nada. Yo era el villano principal allí contra él, pero yo vestía de como si fuera yo un monje, y traía un clavelito en la mano. No se sospechaba que yo pudiera ser el villano que él andaba buscando. Y cuando identifica que soy yo, pues es cuando me da de balazos, y que me dio un balazo más o menos de verdad, ¿no? Esa película del tren que chocó contra el otro tren, aparece en un video que hizo una nieta mía. Ah, por cierto, te dejé a Héctor allí una copia, no sé si la recibiste. Es un disco. La ando vendiendo. Ah, qué bueno. Oye, apártame un número, algunas copias. Se pueden sacar copias de eso. Y Angélica y Juliana, mi nieta, tomó una escena para incluirla allí en ese video del tren, cuando yo voy manejando el tren, de ese choque que hubo allí muy fuerte. La dirección de toda la película fue de un hombre muy valioso, Howard Hawks se llamaba el amigo, pero las escenas extras muy difíciles las dirigía un señor Canut, que no nació en Estados Unidos. Quién sabe dónde fue a Estados Unidos de joven, y se convirtió en el máximo experto en realizar él personalmente escenas de peligro, ¿verdad? Antes no te pasó como al hijo de aquel karateca famoso que en una filmación se suponía que le iban a disparar, pero salva. El hijo de Bruce Lee. Ah, y lo mataron, ¿verdad? Brandon Lee. Ah, sí. Pues oye, lo que me pasó a mí en una película mexicana, de tres sobre el mismo tema, que se hicieron en El Chico Hidalgo, eran unas películas basadas en Heraclio Bernal, un bandolero de allá de Cozalá, Sinaloa. Las dirigió, las tres películas, Roberto, le decían Bobby allí, el que hizo la barra. ¿Gabaldón? Roberto Gabaldón. Pero qué carácter tenía ese hombre tan desconcertante. Pateaba los foros y no estaban a su gusto. Y ocurrió una cosa que yo no me di cuenta. Yo hago el papel del hermano menor de Heraclio Bernal. Heraclio Bernal era Antonio Aguilar.